de junio de 2020. Ya estamos pues prácticamente corriendo el último mes de actividades académicas de este semestre, y entonces, bueno, pues continuaremos trabajando los contenidos de esta materia que se llama Teoría Social. Y en esta ocasión le hemos solicitado a un equipo que nos hable acerca de las trayectorias que va a tener el marxismo como corriente teórica, pero también como corriente política. Una de las cosas que no debemos de olvidar es que de pronto algunos aspectos de carácter teórico-metodológico también también van a tener repercusiones en en la estructura de lo político. Y eso es algo que nos va a enseñar el marxismo en esta ocasión. Entonces, nada más quisiera preguntar si ya se encuentra lista. ¿Quién le toca? Erika. Erika, ya te encuentras lista. Y bueno, pues si es así, para que comencemos. Perfecto, Erika, muchas gracias. Qué bueno que ya estás ahí. Y vamos a escuchar la presentación de Erika. ¿Estás trabajando con alguien más, Erika? ¿Hay alguien que te esté secundando? Sí, es Cedric. ¿Quién? Cedric. Ah, Cedric, sí es cierto, ya me habías comentado. Perdón, es que aquí lo anoté, pero ok, Cedric. Los anoto de una vez. Ok, entonces empezamos a la hora que ustedes nos digan. Comparten su pantalla y bueno, los vamos escuchando. Sí, ¿me permite tantito? Sí, por supuesto. ¿Ya está compartiendo mi pantalla? Sí, supongo que sí, es de un celular, supongo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Son tus papás o tus No, mis abuelitos? abuelitos. Mis Ok. abuelitos. Oh, no, espera. Ya. Espera. Ya. Bueno, a mí me tocó el tema de los marxismos y voy a empezar a hablar de quién es su principal representante, que fue Carlos Marx. Él fue un filósofo intelectual, nació el 5 de mayo de 1818 y tuvo una influyente obra que abarca diversos campos: la filosofía, historia, ciencia política, sociología y la economía. También incursionó en el campo de la investigación, en el periodismo y en la política. Él es considerado el padre del marxismo. También está Friedrich Engels, que nació en Barmen el 28 de noviembre de 1820. Fue un filósofo y revolucionario alemán, amigo y colaborador de Karl Marx, siendo el coautor de varias obras de los movimientos socialistas y comunistas. También fue considerado uno de los principales representantes en el marxismo. Este murió en Londres el 5 de agosto de 1895. Y luego las principales características del marxismo es la lucha de clases, la plusvalía, la transformación social y el materialismo histórico. La lucha de clases, pues es obviamente cómo se ha vuelto, cómo se ha visto envuelta
el proletariado y el capitalismo. La plusvalía es, planeaba que el trabajo tuviera riquezas para generar más capital, pero sin que el obrero pudiera recibir más de lo que tenía el capital. La transformación social era como los capitalistas eran cada vez más ricos y el proletariado pues seguía igual, con sus mismas necesidades. Y el materialismo histórico son pues acontecimientos que se han producido a causa de los factores económicos. Ahora, el marxismo, que son, de acuerdo al materialismo histórico, los modos de producción que consideró Marx. Bueno, por lo menos en la civilización europea han pasado por las siguientes etapas. La primera, que es el comunismo primitivo, que esta es una época en la que los bienes escaseaban. Todos los que eran capaces de trabajar y a todos los miembros de la comunidad se les repartían según sus necesidades. En esta época se desarrolló la agricultura, entre otras técnicas, y se permitió conservar y acumular bienes, lo que llevó a la siguiente etapa, que fue el esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales aquí, los que trabajan y los que poseen los medios de producción. Incluso los dueños de los medios de producción poseen también a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los reyes, los nobles y sacerdotes lo son, ya que cuentan con el favor divino. Es también que aparece el Estado y da paso a la tercera etapa, que sería el feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores feudales, dueños de las tierras y a los que se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo gana poder y dinero una clase social, en especial de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los denominó burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para luego crear empresas y financiar negocios más grandes, como negocios arriesgados. Negocios arriesgados. Y estas empresas se les llama sociedades por acciones, y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden poder o hasta la cabeza, y los que ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, a los que se les denominó capitalistas. Las tierras antes propiedad de los nobles o comunidades se privatizan, y las ideas de la Ilustración traen un gran avance tecnológico e industrial. Eso hace que muchos granjeros y campesinos queden en la pobreza y emigren a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, que sería el capitalismo. Este es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son que la propiedad privada de los medios de producción, la libertad de mercado, que es donde ahí Marx nos dice que actúa la mano invisible del mercado, asumiendo que el ideal capitalista es que las leyes y el Estado intervienen lo menos posible. Después está también la libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo sus beneficios. Para Marx y Engels, una sociedad justa sería comunista. No existirían las clases sociales ni la propiedad privada. Pero para llegar a esta meta se tenía que pasar primero por una etapa a la que se le denominó socialismo. Sus principales características son la propiedad social de los medios de producción, la planación de la producción, que quiere decir que se produce solo aquello que se necesita, y la regulación económica, que es donde el gobierno interviene para regular
los precios y el cómo se maneja el dinero para evitar abusos. Pues, Erika. Ya, perdón. Bueno, aquí también contribuyeron otros autores, como eran Trotsky, no sé cómo se llama. También no se habla de teóricos consejistas, como es Rosa Luxemburgo. 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 Ajá. Max Sandel. No puedo pronunciarlo. Bueno, ellos no han sido leídos y han sido ignorados porque son en razón a que la insociable incultura teórica de las direcciones obreras, los prejuicios a la prioridad del combate político, bueno, es que volvían a una libertad individual mínima y para hacerle justicia a los análisis de los adversos. Marx también había sido simplificado en la función de sus necesidades propias en las líneas políticas oficiales de las exigencias de la táctica frecuentemente manipulados en un interior de una ortodoxa. Era creo que el marxismo-leninismo o algo así, es que no me acuerdo bien. Marxismo-leninismo. Marxismo-leninismo. Bueno, ostracismo permanente han sido reglas de pocos debates autorizados y han conducido a la marginación de pensadores de un valor real. Por ejemplo, Henri Lefebvre es un destacado teórico activo que desde antes de 1939 era autor de obras perdón. Era autor de obras teóricas y... A ver, ¿por qué no hacemos una cosa? A ver, aguántame tantito. Sí. Yo tengo abierto el PowerPoint. Si quieres, yo lo comparto para que se vea en pantalla grande y ya nada más ustedes lo van explicando. Y ya ustedes me dicen cuando requieran el cambio. Bueno, sí, está bien. Bueno, entonces dejen de compartir. Dejen de compartir pantalla y yo comparto la mía. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí. Ok. Sí, se ve Ahora, Sí. perfecto. Entonces yo creo que, a ver, dejen más quitar este cuadrito. Ahí está. Y lo vamos a hacer crecer como debe de ser. Ahí está. Y ustedes díganme en cuál me pongo. Esta ya la vimos. Esta ya la explicaste, Cedric. Sí. Pero ya después de ahí me perdí. ¿En cuál diapositiva estaba? En ese Ok, está. perfecto. Perfecto. Pues aquí estamos. A ver, déjate le explico otra vez. Sí, por favor, ¿no? Sí. Bueno, también esto menciona contribuciones de otros autores, como era Trotsky, para no mencionar a teóricos que eran consejistas, como era Rosa Luxemburgo, Max Alder, eh, Panicuec. Panicuec. Panicuec, ellos han sido vilipendiados. Bueno, ellos no han sido leídos. Y simplemente han ignorado la razón de la insodable instructora teórica de las direcciones obreras. Los prejuicios de los a priori del combate político. Espérame tantito.
Ya, perdón. Ay, perdón, ellos no han sido leídos y han ignorado la razón del indudable e incultural teórica de las direcciones obreras. Marx también ha simplificado la función de las necesidades propias de líneas políticas oficiales, de las exigencias de la táctica, y han manipulado el interior de una ortodoxa, que era el marxismo-leninismo, y ese ostracismo permanente está revinculado y han sido unas reglas de pocos debates autorizados en el interior del PCF. También han conducido a la marginación de pensadores del real valor y tienen tal suerte reservada por Henry Lefebvre. Es un destacado teórico activo que desde antes de 1939 y es un autor de obras teóricas y bueno, él expresaba como un arrepentimiento o algo así. ¿Ya puede pasar a la siguiente? Sí, a la hora que tú me digas, ¿eh? Yo espero hasta que tú me digas. Sí. Los debates internos entre teóricos marxistas efectivamente preocupados por tomar a Marx con seriedad y confrontar su pensamiento con los desafíos de la historia no han sido mejores. Los marxistas condujeron sus debates confundiendo la lucha por el poder simbólico y la intervención política. Las elaboraciones que han sido tenidas en cuenta se han caracterizado a la inversa por su capacidad de invertir los puntos del pensamiento y a medir su interpretación de Marx en el interior de estas confrontaciones. El siguiente, profe. Luego sigue Gramsci, que era poco frecuentado por la dirigencia comunista. Tuvo un momento en los años de 1970 y desapareció en la escena francesa en el mismo momento en que las ediciones de Gallimard presentaban los cuadernos de la cárcel. Y Trotsky, por su parte, no le interesaba más que los trotskistas. Esas figuras fueron regaladas a nombres como Karl Marx y Karl Korsch y a pensadores del austromarxismo. Ahí saliendo de este círculo, los autores imponen una misma constatación de las obras de teóricos de la economía de la siguiente política que eran significativos, como eran Burakin, Hilferdin, y ellos han quedado también regalados. Ya la siguiente. Relegados, perdón. Sí, regalados sería otra cosa. Sí, no, perdón, relegados. ¿Sí saben qué significa relegado? Significa... No. Que ya han sido rebasados en sus planteamientos y que han sido obviamente dejados atrás. Ah, ya. ¿Es de noche o bajo? ¿O yo? Sí. La crítica sostenida a lo largo del siglo por el liberalismo político y el liberalismo social y duro debe ser reexaminada. Weber, Krauss, Kelsen, Schumpeter.
Schumpeter, Bobbio, Aron, así como Pareto, Hayek, von Mises, deben ser revaluados. Lenin, el teórico y político que ha orientado de manera decisiva el marxismo del siglo y la experiencia soviética, debe ser confrontado con estas críticas. Los pensadores malditos del nazifascismo como Gently y Carl Schmitt también son parte de esta historia y estos debates. Regreso crítico no sobre la función afectiva de los marxismos ortodoxos y heréticos en la historia del siglo pasado no puede ser resumida a la simple victoria del liberalismo. ¿Ya? Bueno, luego siguen las fases del marxismo, que el primer periodo se comienza con el anti-Düring de Engels, que es en 1875 y se cierra en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Este periodo corresponde al de la Segunda Internacional y es la fundación es de la emergencia de los partidos socialdemócratas y la afirmación del movimiento obrero. Estos partidos se relacionan de manera diversa con Marx, pero no son oficialmente marxistas, especialmente la socialdemocracia alemana, dominada por Verne y Kautsky, quienes son herederos testamentarios de Engels y contribuyen a una publicación de manuscritos inéditos de Marx. La crisis del revisionismo en 1899 a 1900 hace reaparecer las vacilaciones políticas de fondo. Los revisionistas Bernstein se negaban a seguir refiriéndose a la perspectiva de una revolución violenta y a una revolución del proletariado. Definían el socialismo en los marcos de la República Democrática y una socialización de la economía. Los ortodoxos, con Kautsky en Alemania y en Rusia, aceptaban la democracia como un medio, pero afirmaban las necesidades que tenían del Estado. Este debate cuestionaba pronósticos considerados por economistas de Marx y la eliminación de la filosofía objetiva de la historia de la teoría del valor del trabajo. Ya la siguiente. En el primer periodo comienza con el... No. En el segundo. La siguiente, profe, por favor. El segundo periodo, que abarca de 1914 a 1956, es el de la construcción comunista. Luego de la victoria de la Revolución de Octubre de 1917 y la creación del primer Estado proletario, la URSS está fundada por Lenin, estratega sin par, capaz de transformar la lucha por la paz en guerra civil revolucionaria. Comprende la Tercera Internacional, que funciona entre 1917 y 1945 y acompaña un formidable movimiento de liberación nacional de los países dominados por el colonialismo y el imperialismo. Se cierra con el 20º Congreso del Partido Comunista de la URSS en 1956, que reconoce los crímenes del periodo estalinista y golpea de manera irreversible al movimiento comunista internacional. Ya. El tercer periodo es la disolución del marxismo y su relación que tienen con la URSS.
y el comunismo de 1991. Esto se apresuró y en 1956 y la revuelta húngara y los movimientos de disidencia en Polonia y en otros lugares se hicieron aparecer. A su vez, el movimiento internacional se dividió rápidamente. En China, de Mao denunció el revisionismo de una dirección soviética de venida de una clase dominante, incapaz de dinamizar la economía planificada para liberar la cultura. La revolución cultural hizo creer que algunos comenzaban a criticar a una izquierda del estalinismo, fundada supuestamente sobre el movimiento de las masas. De hecho, fue una revisión de tipo democrática lo que constituyó la esperanza dominante, que tenía mayor círculo de comunistas y hizo que Welfare State tuviera un comunismo democrático. Fue un periodo muy breve en Francia, España, Italia y nada más. Después esta corriente no pudo precisar cuál era la diferencia entre un eurocomunismo y el regreso de una socialdemocrática marcadamente como reformista. Ya está en la siguiente. No, una antes, maestro, por favor. Los países capitalistas dominantes se unen alrededor de sus empresas internacionales para desintegrar el movimiento obrero y controlar la democracia en el sentido del neoliberalismo. La hegemonía gramsciana se realiza de un modo inverso que refuerza la adhesión de los partidos socialistas con un social traducciones demarcaciones, sí, liberalismo que no tiene más que diferencias menores con el liberalismo. Estados Unidos se convierte en la única superpotencia e identifica el orden mundial con sus intereses geoestratégicos. Ahí me parece, más o menos por donde estaba lo que era la Guerra Fría de Estados Unidos contra la URSS, ¿no? La Unión Soviética. La nueva fase de mundialización manifiesta su poder en tanto el capitalismo se desarrolla explotando sus contradicciones internas. La referencia al marxismo se desvanece, aunque se produzcan algunos trabajos de valor. Marx, de hecho, deja de ser leído. Lo siguiente, profe, por favor. Bueno, y luego el marxismo finaliza con un sentido de término. Termina su parábola del comunismo y se concibe tanto como una figura teórica. La construcción fue juzgada como una posible fecunda, tal como lo ilustraba en una de sus reflexiones Lefebvre antes de 1940, que se llamaba La Conscience Mystifie y otros estudios. Tomaban la perspectiva de que esta reforma intelectual y moral de tomaban la inmoral de un príncipe que se reflejó incapaz de reformarse. También se daban cuenta de que los esfuerzos poco conocidos de científicos franceses por otorgarle una doble temática al materialismo y a la dialéctica, que este contenido irreductible a la ortodoxa. Ellos también suponen las posibilidades de otras interpretaciones de Marx, liberadas de una voluntad ortodoxa, interpretadas y con la confortación de puntos altos de la
modernidad teórica. Ya. Y bueno, como dato extra, aquí en México, Plotino Constantino Rodacanti es la figura central del primer socialismo mexicano, y no solo por haber presentado de manera ordenada el cuerpo doctrinal, como en la prensa, panfletos, conferencias, círculos de estudios, sino que porque formó el Partido Socialista pionero en el país, la Social, en 1871. ¿Es todo? Sí. Ok. Déjame entonces cerrar esto. Termino la presentación y nos regresamos acá. Ok, bueno, pues entonces el equipo termina su exposición y obviamente es importante que todos los demás puedan hacer preguntas, entonces esperamos las preguntas de los compañeros. A ver, Carla Jaimes, ¿andas por ahí, Carla? Carla. Carla a la 1, Carla a las 2, Carla a las 3. Ok. Carla no se encuentra. Ah, ya apareció. Ok, Carla. ¿Puedes hacer algún comentario acerca de lo que los compañeros acaban de exponer? No te escuchamos nada, Carla. Carla. Ok, Carla está escribiendo. Creo que su micrófono no está funcionando. Bueno, estamos esperando a que Carla y Iridia terminen de escribir. Y mientras tanto, bueno, pues vamos con... ok. Ahí está una pregunta para el equipo de parte de Iridia. Y bueno, vamos a pedirle a Lisbeth Mateo. ¿Está Lisbeth Mateo? Sí, Ok. profe, aquí estoy. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Pues nada más comentar, así como conclusión, que en la actualidad del marxismo se inscribe en qué conceptos como la alineación, estructura económica, modo de producción, relaciones de producción o clase social están cobrando un nuevo sentido en estos momentos de crisis económica. Ok, gracias. Bueno, pues ahí hay tres preguntas. Vamos a darle el espacio al equipo para que conteste las tres preguntas. Adelante, equipo. Equipo. El equipo.
Cedric, Erika. Cedric, Erika. ¿Podrían contestar las 3 preguntas, por favor? Bueno, Cedric está escribiendo, y Erika también. No sé si tengan problemas con su audio, porque deberían de estar contestando vía audio. La escritura normalmente en el chat es más lenta y entonces ralentiza todo el proceso. Bueno, seguimos esperando la respuesta del equipo. Cedric, ¿no puedes contestar con tu micrófono? Erika. Te escuchamos, Cedric, por favor. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí te escucho. Ah, bueno, perdón, es que sí, como que se traba un poquito aquí mi internet, entonces no podía activar mi micrófono. Pero retomando la primera pregunta, también que decía, me podrían repetir, aparte de Carlos Marx, quién también era de la ideología marxista, pues sería Engels, ¿no? Como su amigo, su entrañable compañero, que no solo aparte contribuyó mucho en el trabajo de Marx, sino que compartió sus ideas, y aún después de muerto Marx, Engels siguió con el trabajo que hizo Marx. Una de sus contribuciones junto con Marx pues, es el manifiesto comunista, y bueno, de este libro que se hizo, pues muchos de los obreros que no sabían, bueno, o que tenían así como que pocas posibilidades de leer, o sus limitaciones, pues lo leían y adoraban a Marx y compartían su idea. Entonces poco a poco fueron
compartiendo esa idea de su ideal comunismo, ¿no? De una sociedad comunista. No sé si respondí la pregunta. Bueno, digamos que respondiste en la primera fase. Ustedes hablaron de 4 periodos del desarrollo del marxismo, y tal vez tendríamos que decir que todos los pensadores que aparecen en ese periodo, en esos 4 periodos, todos ellos fueron influidos por el pensamiento de Marx, ¿sí? De hecho, por eso es que es importante que se revise no solamente a Marx, como lo vimos cuando vimos el materialismo histórico, sino que, sino que también pudiéramos revisar históricamente cuáles fueron las influencias que dejó Marx, aparte de su tiempo. Engels pues, era de su época, murió 6 años después que murió Marx. Entonces, digamos que, o sea, tu respuesta es correcta, pero tendríamos que haber avanzado entre todos estos pensadores que va desde Engels, como tú lo planteabas, Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Gramsci, Hannah Arendt, bueno, y todos los que ustedes más o menos trataron de detallar en cada una de las 4 fases del marxismo, que todavía hasta hoy no ha terminado, y eso es lo que quiero que reflexionen con la segunda pregunta. No es cierto, con la tercera pregunta que se hizo. Bueno, a ver, la segunda pregunta, por favor, la de Carla. Erika, ¿tienes problemas con tu micrófono? Sí, creo que sí. David Rey. Sí, es que no te escuchamos en el micrófono, Erika, por eso te estoy preguntando si lo pudieras abrir. Este, es que es más ágil que por la escritura tenemos que estar esperando a que nos contestes. Dice, los otros autores que participaron fue Trotsky, por ser un autor que sí fue leído. Ese primer periodo fue Engels, que correspondía a la Segunda Internacional. De hecho, a la primera, a la Primera Internacional, y a la segunda, si es que le estaban respondiendo, y me decía que si respondiera, supongo que no se escucha. De hecho, no te escuchamos. Puedes volver a intentarlo. Puedes volver a intentar abrir tu micrófono, Erika. Bueno, no, creo que tienes problemas con tu micrófono. A lo mejor si sales de sesión y vuelves a entrar, se pudiera restablecer tu sistema. ¿Por qué no lo intentas? Y mientras tanto, pues Cedric, de modo te toca. Bueno, también leí que hasta los años de 50, bueno, en 1950, para ser difundidos por el Partido Comunista a través de ediciones sociales, los libros, que fue el segundo y el tercero, me parece, de El Capital, fueron escritos en versiones de Engels y Kautsky, ¿no? Y y bueno, después en los 60, 70 fueron traducidos por los
Grundis, algo así. Grundis. Grundis. ¿Ya me escucho? Ándale, ahora sí ya te escuchamos. ¿Ya? Ah, ok. ¿En qué se quedan? Bueno, estaba la pregunta, la pregunta, ay, ¿quién fue la que nos hizo la pregunta? Ay, se me fue el nombre, Jessica, no. Ay, perdón, ¿quién me hizo la pregunta? Es que no te encuentro. ¿Quién eres? Ah, Carla. Ok. A ver, Carla, ¿le repites la pregunta, por favor? Bueno, Carla sí hizo una pregunta, pero alguien hizo otra pregunta que hablaba acerca de la pertinencia del marxismo en este momento de crisis económica. Sí, porque la pregunta de Carla está aquí escrita en el chat. Dice, cuando comenzaron a hablar de la exposición mencionaron un segundo autor que participó en el marxismo. Ah, pues era Engels, ¿no? El segundo autor que se refirió Cedric. Pero hay una pregunta que me parece muy interesante, que tiene que ver precisamente con la pertinencia del marxismo en este momento, cuando vivimos nuevamente una crisis económica civilizatoria. Entonces, habría que reflexionar si el marxismo sigue siendo vigente. Entonces, ¿los escuchamos? Cedric o Huérica. Se refiere a los autores de los periodos, ¿no? En realidad se refiere a saber si es que tú en tu exposición, bueno, ustedes en su exposición dijeron que el marxismo prácticamente ya había desaparecido, que ya no tenía vigencia, pues prácticamente le dieron el, el sincero pésame y a otra cosa mariposa. Pero la pregunta que alguien hizo, es que no me acuerdo quién hizo la pregunta, pues a mí me parece interesante en el sentido de que interroga acerca de si en este momento de crisis internacional, de crisis económica, pudiera ser que el marxismo tuviera una cierta vigencia para poder explicar estos procesos de crisis tanto económica como política a nivel internacional. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito la pregunta de la compañera. Me parece que es una pregunta válida. Bueno, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, bueno, yo creo que, bueno, tal vez dimos a entender eso en la presentación y, bueno, creo que es un error porque el marxismo yo siento que aún sigue presente y, bueno, todo lo que dejó su legado. Entonces, ya sea que, no sé, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, a veces estaba como que en contra del socialismo y, por ejemplo, la Unión Soviética estaba en contra del capitalismo. Entonces, eso era antes, más o menos, no sé, por eso estalló la Guerra Fría.
pero ahora también se puede hablar de que, por ejemplo, en Estados Unidos, que puede considerarse un país capitalista, también ha hablado de los beneficios del socialismo, y en Rusia ahora también se habla sobre, se han practicado el capitalismo. Entonces, hoy en día con la pandemia, con la crisis que hemos tenido, que nos, nos atacó así sin avisar, yo creo que bueno, que que la economía ha sido de mayor perjuicio, obviamente, ya que no hay posibilidad de que se siga moviendo el dinero, la economía, el capital, ¿no? Ujú. No hay posibilidad de que se siga moviendo, no hay posibilidad de que ese capital no solamente rinda, sino que contribuye a más trabajadores, a más empresarios, a que, a que le siga produciendo, a que se le siga multiplicando, ¿no? Entonces, no sé, contesté. ¿Bien? Bueno, más o menos. Sí, Mira, contesté. se reduce a una cosa muy simple. El capitalismo sigue existiendo, aún en este momento, y la crítica de Marx al capitalismo sigue siendo vigente, a pesar de que de pronto algunos autores, que seguramente eso fue lo que sucedió, el que ustedes leyeron, al hacer su interpretación del marxismo, pues dice que ya ha muerto, ¿no? Digo, en ese sentido no es culpa de ustedes, más bien es culpa del autor que revisaron, porque sí, de hecho, desde que me mandaron el material, dije, ay, quién sabe qué encontraron. Y ya cuando revisé el material dije, ah, ya. Pero no, está equivocado ese autor. El marxismo no ha muerto, a lo mejor se ha reconfigurado, pero no, pues, no ha muerto. El marxismo sigue vigente como teoría y ahorita vamos a ver en qué consiste su vigencia, ¿vale? Entonces, la respuesta era muy sencilla. El capitalismo sigue existiendo y con el capitalismo la crítica de Marx sigue siendo vigente. Entonces hay que recuperar un poco qué pasó con esa famosa crítica de Marx, ¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta de parte de los demás? Si no, para ya liberar a los compañeros y entonces yo retomar un poquito esta temática desde donde ellos lo abordaron. ¿Hay alguna otra pregunta? Es que aquí hay más. Ok, dice Dulce. Bueno, antes aquí. Dice, Lisbeth nos dice, si el marxismo no se puede aplicar la historia del siglo XX ni las conquistas de los derechos de los trabajadores. Terry Eagleton afirma, si Newton descubrió las leyes invisibles y Freud dejó al descubierto el funcionamiento de un fenómeno invisible conocido como el inconsciente, Marx desenmascaró nuestra vida cotidiana y desveló la hasta entonces imperceptible entidad que denominó modo capitalista de producción. Puede que el marxismo haya vuelto. De acuerdo con Terry Eagleton, porque en efecto este fue uno de los grandes aportes de Marx y del marxismo. Ahorita vamos a ver cómo es que Marx desenmascara este sistema, este modo de producción llamado capitalismo, ¿no? Luego dice Dulce, yo creo que en la actualidad y con este problema de la pandemia, la parte principal de la ideología marxista es la lucha de clases, ya que se identifica quién tiene buena economía y quién vive al día, ¿no? Bueno, la lucha de clases es más profunda que, que, este, que una situación de quién tiene más dinero y quién tiene menos dinero. Ahorita vamos a explicar rápidamente en qué consiste la lucha de clases, que de algún modo Cedric ya nos había comentado en una de sus respuestas, diciéndonos que la lucha de clases en realidad se da en medio de lo que sería
el control de los medios de producción, pero ahorita lo revisamos. Profe. ¿De qué forma? Sí, sí te escucho. Bueno, y también creo, bueno, surge a partir del esclavismo, ¿no? Uh-huh. Es cuando ya se empiezan a adquirir más, más bienes, más posesión de algo, de cosas. Entonces, ya es cuando se da como que una división entre Uh-huh. lo que es pues el patrón, ¿no? Y el obrero. Sí, de hecho sí. Desde el momento que aparecen, eso se los comenté yo en clase, desde el momento en que aparecen la propiedad privada, es cuando se empiezan a generar las clases sociales. Porque básicamente el principio de la clase social es quién posee, es decir, quién tiene propiedad de los medios de producción y quién no posee los medios de producción y lo único que tiene es su fuerza de trabajo y el de sus hijos. Por ejemplo, esta idea del proletariado, la palabra rara esa, lo único que significa es que son las personas que lo único que pueden aportar al proceso de producción son a su prole, es decir, a sus propios hijos. De ahí el concepto de proletariado. Pero bueno, eso es una derivación netamente conceptual. Entonces, sí, en efecto, desde que aparece la propiedad privada y de acuerdo al planteamiento marxista, las sociedades donde aparece por primera vez la propiedad privada son las sociedades esclavistas. Después, estas evolucionarán por el proceso dialéctico. Recuerden que eso también ya lo vimos. El de las luchas de contradicción, oposición por el control de los medios de producción, van a generar el, el siguiente modo de producción, que es el feudalismo, y todavía el capitalismo, que se deriva de porque finalmente lo que hilvana los tres modos de producción es precisamente el régimen de propiedad. Mientras haya régimen de propiedad, diría Marx, diría el marxismo, existirá siempre clases sociales, y las clases sociales siempre aspirarán a recuperar o a obtener el control de los medios de producción. Por eso es que Marx imaginó la posibilidad de una sociedad diferente en la cual se pudiera eliminar la propiedad privada y con eso se pudiera eliminar tres cosas: el Estado, la lucha de clases y por supuesto las estructuras de la familia, según el planteamiento original de Federico Engels. Entonces, eso sería un poquito tratando de ampliar la respuesta de Cedric, ¿no? Bueno, entonces me voy a permitir, creo que sí, yo sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Entonces, me voy a permitir abrir una presentación que hice hace como unos 4 años para para un ciclo de charlas que di, pero no tenían mucho que ver con esto, o sea, en términos de su particularidad, pero creo que nos puede servir para reflexionar esto que estamos viendo. Entonces, procedo a abrir la pantalla y es precisamente esta. Claro, lo vamos a revisar un poquito más detenidamente, pero lo que ustedes están viendo aquí no es más que la historia del marxismo y los marxismos que se van a desarrollar posteriormente, es decir, después de la muerte de Marx, y obviamente los problemas que se van a ir generando a partir de este principio que acabamos de discutir. A lo mejor sí es importante recordar, y eso lo vimos en un momento. A ver, déjenme ver, déjenme abrir esa presentación, solamente para recordar, ¿no? Abrir exposiciones, socialismo, no, abrir. Entonces nos vamos a Waem, luego a teoría social y luego segunda parte, creo que era esta. Aquí está. ¿Se acuerdan que vimos a Marx?
y vimos a Marx en términos genéricos, pero en específico nos interesaba el planteamiento marxista, el planteamiento metodológico del materialismo histórico. Recordarán esto, esta perspectiva del movimiento de la historia que nos va a llevar precisamente desde el comunismo primitivo al esclavismo, al feudalismo, al capitalismo y, bueno, algunos pensarían que al socialismo y posiblemente al comunismo científico. Entonces, aquí yo les marcaba en aquel momento que lo que va a determinar la existencia de las clases sociales y obviamente la lucha que se va a generar entre las clases sociales y que esta lucha de estas clases sociales son de algún modo las responsables de generar estos procesos de antítesis histórica contra la tesis de dominación histórica para generar procesos de transformación colectiva. Bueno, Marx piensa que precisamente uno de los grandes problemas que tiene la sociedad es el régimen de la propiedad privada, porque el régimen de la propiedad privada se ha materializado en modos de producción donde, digámoslo así, la sociedad se divide a partir de lo que se posee o de lo que no se posee. Y entonces Marx pensaba, lo voy a colocar de este lado, Marx pensaba que la propiedad privada no solamente de que tú tengas tu carrito, tú tengas tu casita, o sea, por supuesto que no se concentraba en esos aspectos, aunque sí pudieran ser importantes. Pero en realidad lo que Marx estaba pensando era la propiedad privada de lo que él le va a llamar los medios de producción. ¿Sí? Y Marx pensaba que los medios de producción estaban compuestos por dos cosas básicamente. Uno, los medios de trabajo más la fuerza de trabajo. Y entonces, aquí hay una situación. ¿Quién? No, perdón, aquí estoy mal. Perdón. Los medios de trabajo y obviamente, se me fue aquí el signo. Los medios de producción están conformados por los medios de trabajo y por los objetos de trabajo. Objetos de trabajo. Entonces, lo que de algún modo Marx va a establecer es que lo que realmente importa en el desarrollo de una sociedad y sobre todo en estos regímenes donde existe la propiedad privada, es la propiedad privada sí, pero de los medios de producción. No de que tú tengas tu casita o tengas tu computadora, no. Es de los medios de producción. Porque los medios de producción, diría Marx, son aquellos que permiten precisamente reproducir las condiciones sociales, las condiciones materiales de existencia que alguna vez yo les había comentado. Entonces, las clases sociales están definidas por quién posee, es decir, quién es el que establece el régimen de propiedad privada de esos medios de producción. ¿Sí? Y entonces Marx establece que entonces habrá, por un lado, los que poseen, ¿sí?, esos medios de producción y obviamente por el otro lado estarán los desposeídos. ¿De qué? Pues de los medios de producción, ¿sí? Y entonces lo voy a colocar de este lado para que lo veamos como una antinomia. Ahí está. Entonces dice, claro, los que poseen estos medios de producción tienen condiciones de vida, pues digamos, privilegiadas, ¿sí? Y entonces a estas serán
las que conformen las clases dominantes. Y aquellos que no poseen estos medios de producción, lo único van a ser, perdón, antes de pasar a la idea, van a ser pues las clases dominadas. Realmente muy sencillo este esquema, pero lo que a mí me interesa que ustedes entiendan es que la propiedad privada se refiere específicamente a la propiedad de los medios de producción, es decir, los medios de trabajo y los objetos de trabajo que permiten precisamente constituir los procesos productivos para obtener las condiciones materiales de existencia. Y entonces, frente a esos medios de producción, pues obviamente habrá quienes poseen estos medios de producción, y si poseen esos medios de producción, entonces pudiéramos decir que son las clases dominantes. Aquí está. ¿Sí? Y resulta que no poseen ese medio de producción y que su única relación con los medios de producción es su fuerza de trabajo, entonces podríamos decir que estas son las clases desposeídas o las clases dominadas. Aquí no le cambié. Dominadas. Bien, si en algún momento yo les dijera en un examen hipotético, a ver, compañeros, explíquenme en qué consiste las clases sociales en el pensamiento de Marx, ustedes no me van a decir, es que el que tiene más dinero o el que tiene menos dinero. No, en Marx las clases sociales se definen precisamente en términos de la relación de propiedad que tienen con los medios de producción, ¿sí? O la relación de trabajo que se tiene con estos medios de producción. Entonces, lo que dice Marx es que en todos estos modos de producción, como el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, que son los tres regímenes de propiedad que Marx analiza, bueno, en estos tres modos de producción siempre se ha generado una lucha por poseer los medios de producción, porque el que posee los medios de producción lo convierte en una clase dominante. Y entonces se genera este proceso entre las clases dominantes con las clases dominadas en su antítesis, y obviamente se genera una lucha que producirá históricamente un nuevo modo de producción, ¿no? Y entonces Marx lo que hace es decirnos, bueno, en el esclavismo pues había dos clases, así, polarizadas, es decir, de los que poseen los medios de producción y los que desposeen. Y entonces, pues muy sencillo, los que poseen, los que eran la clase dominante, eran los esclavistas, y los desposeídos pues eran los esclavos. En el feudalismo eran los señores feudales, y los desposeídos eran los siervos, ¿no? Mientras que en el capitalismo lo que va a surgir es una nueva clase social que le van a llamar burguesía, y la burguesía, que son los grandes industriales, los grandes empresarios, los que generan los modos de producción industrial, ¿sí? Y son los propietarios de esos medios de producción industrial. Bueno, pues ellos se llamarán burguesía, y los otros, los que solamente pueden ofrecer su fuerza y la fuerza de sus hijos, es decir, la de su prole, en el capitalismo se llamarán proletariado, y será la clase desposeída, es decir, la clase dominada del sistema de producción capitalista. Y entonces, Marx imagina que aquí en el capitalismo, esta clase dominada, el proletariado,
tiene los elementos suficientes para no solamente arrebatarle violentamente por una revolución social, no por aspectos de voluntad, eso lo veíamos con los utopistas franceses, sino por medio de una revolución violenta, arrebatar los medios de producción de la propiedad privada, y en vez de otorgárselo a otra clase dominante, hacer que estos medios de producción se socialicen. Entonces, ¿qué es el socialismo? El socialismo es un régimen, es un modelo de producción donde hipotéticamente desaparece la propiedad privada y se socializan, es decir, se distribuyen los medios de producción, ¿sí? A nivel colectivo. Y bueno, Marx imaginó también que esto era un proceso prácticamente necesario que nos llevaría a una de las fases superiores de la humanidad, que es el comunismo científico, donde definitivamente no podríamos hablar ni de propiedad privada, ni de Estado, ni de familia, que eran las tres bases de los regímenes económicos basados en el régimen de propiedad. Entonces, esta idea de que se podían generar procesos de revolución social que beneficiara, a ver, lo voy a colocar aquí, ahí está, que beneficiara a las clases desposeídas, va a ser muy importante. Y va a ser muy importante porque prácticamente después de Marx, todos los siguientes marxismos, todos los herederos de Marx van a estar siempre bajo esta perspectiva. Es decir, no solamente voy a estudiar cómo el capitalismo genera mayor cuota de explotación salarial, sino también genera nuevos procesos de dominación económica y política. No solamente genera nuevas etapas del desarrollo del mercado capitalista, sino que además de analizar estos problemas y otros más, por supuesto, pero ahorita vamos a concentrar en estos, cómo generar procesos de revolución social que hagan que las clases desposeídas, estas que están aquí, ¿sí? Estas que están aquí, puedan generar esa transformación social que Marx pensaba que era no solamente indispensable, sino necesaria. Aquí está. Y entonces el marxismo posterior, después de Marx, los marxismos, que yo así le he llamado solamente por darle un nombre, ¿sí? Estos marxismos van a ser, por un lado, un análisis económico partiendo de las categorías marxistas, todas estas que ya hemos visto, pero el objetivo de esto no es solamente hacer estudios de cómo funciona el capitalismo, sino también de cómo ir construyendo a partir de la organización de estas clases dominadas la revolución social que nos llevaría a la construcción del socialismo y del comunismo científico. Lo que yo quiero que entiendan en este pequeño esquema es el hecho de que el marxismo es
por un lado, una teoría que nos permite entender teóricamente el desarrollo, las contradicciones de este sistema llamado capitalismo, porque eso es lo que quería Marx, entender este capitalismo para trascenderlo, para poder ir más allá de él, ¿sí? Entonces, el marxismo es esta teoría que me permite entender las contradicciones, el desarrollo y las contradicciones de este capitalismo, ¿sí? Pero que también va dirigido a la construcción de la revolución social. Esa es la parte, digamos, digamos, más interesante del capitalismo, del marxismo, porque no se reduce a ser solamente una teoría, digamos, académica, económica, filosófica, para entender el capitalismo, sino lo que pretende Marx es precisamente transformar ese capitalismo. Hay una frase muy bonita de Marx que dice más o menos así: los filósofos hasta ahora solamente han tratado de comprender el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y para Marx la transformación de este mundo solamente se podía generar a través de la revolución social. Pero, ¿qué es la revolución social? La organización de los desposeídos. ¿Y para qué organizarlos? Para construir el socialismo e incluso llevarlos al comunismo científico. Bueno, espero que esta pequeña exposición de los motivos de Marx nos sirvan para entender este otro esquema que ya les había yo presentado de manera general, ¿sí? En esta ocasión, no me voy a detener mucho en porque realmente es un esquema que lo utilicé para otra conferencia, otro tipo de actividad académica, pero que bueno, nos puede servir más o menos partiendo de esto. Marx va a morir en el año de 1883, es decir, Marx muere aquí, en este periodo, en esta parte. Para cuando Marx muere, él nace en el 1813, ¿sí? Para cuando Marx muere, ya se había desarrollado en Europa, específicamente en Inglaterra, en Londres, toda una serie de movilizaciones sociales en relación precisamente a esto que les estaba yo comentando, es decir, a esta idea de que se debería de generar mecanismos para organizar a las clases dominadas y generar una revolución política y social. Marx estuvo, por supuesto, comprometido con todos estos movimientos que se van a generar desde 1844, es decir, 20 años antes de lo que está aquí esta línea, ¿sí? Donde él empieza a revisar precisamente más bien empieza a construir toda su teoría económica, histórica y jurídica. Y entonces él empieza a participar en todos estos procesos, de tal modo que una de las cosas interesantes de Marx y de Engels, por supuesto, es que ellos van a estar, digamos, involucrados en las organizaciones proletarias en Europa, ¿sí? Y entre estas organizaciones proletarias, o vamos a incluso aquí llamarle prosocialistas, o procomunistas, vamos a ponerle, procomunistas, a las que Marx pertenecía, y todo esto, organizaron en el año de 1863 una especie de congreso donde se juntaron en Londres, aquí está marcado esta cuestión, en Londres se juntaron
distintos representantes de los movimientos socialistas, anarquistas, franceses, ingleses, italianos, etcétera, etcétera, y formaron lo que se conoció como la Primera Internacional. Esta Primera Internacional es, digamos, es muy importante porque marca el inicio en el siglo XIX, de las organizaciones socialistas, es decir, marca este punto donde las clases desposeídas se empiezan a organizar para la revolución social. Pero no solamente es organizarse por organizarse, habría que comprender las contradicciones, digamos, reales de este capitalismo, y para eso el marxismo se convirtió en una excelente herramienta teórica para entender las contradicciones de este capitalismo y a su vez generar esta revolución social. Bueno, pues la primera reunión internacional de obreros se generó en 1864 en Londres, ¿sí? Y dio la pauta precisamente para que Marx escribiera, a partir de esta primera internacional, uno de los libros más conocidos que él tiene, que es el del Manifiesto del Partido. De hecho, se lo pidieron. ¿Sí? De hecho, se lo pidieron a él y a Engels escribir este documento, un poco para darle sentido doctrinal a la lucha obrera que se estaba generando en ese momento. Bien, entonces, a partir de esta idea, de este momento, lo que vamos a encontrar son distintos puntos donde el movimiento obrero en Europa se va a empezar a consolidar. La primera fue esta reunión internacional, y por eso se le conoce como la Primera Internacional. Pero el segundo periodo se va a generar aproximadamente en el año de 1870, 72, 64, 66, 68, 70, 71, 72, perdón, y es este proceso que se le conoció como la Comuna de París. La Comuna de París fue un movimiento, obviamente francés, donde por primera vez el movimiento obrero había logrado obtener el poder en París. Obviamente esto fue una revuelta. Marx va a tener que ir a este acontecimiento, y por supuesto que de ahí también van a derivarse algunos de sus documentos más importantes. Y entonces pasa el tiempo y viene la muerte de Marx. Pero la muerte de Marx no significó la muerte de todo este movimiento socialista internacional. En realidad, lo único que hizo fue catapultarlo, es decir, incentivar para que el movimiento obrero internacional se siguiera reproduciendo, se siguiera organizando, y ya para el año de 1884, 86, 88, 88, 90, 92, 94, 88, se generara la Segunda Internacional, que era una réplica de esta Primera Internacional. Solamente que aquí, pues ya estábamos sin Marx, y el que de algún modo va a liderar esta Segunda Internacional va a ser precisamente su compañero de fórmula, el señor Federico Engels. Y aquí también, otra vez, se empiezan a discutir cómo seguir reproduciendo estos dos elementos, es decir, la organización de las clases proletarias y la construcción de la revolución social, sin perder de vista el análisis económico, el análisis político, el análisis jurídico que el marxismo como teoría social había generado. Ahora bien,
Engels muere más o menos en el 94, más o menos por esta época, pero eso tampoco significa que el marxismo hubiera muerto. Más bien lo que ocurrió es que adquirió otras tonalidades. Aquí una cosa que sería bien importante mencionar, fue en esta Segunda Internacional cuando se empezó a hablar de estas dos fechas que seguramente a ustedes les ha de sonar. El 1 de mayo como la idea de conmemorar el Día del Trabajo obrero, por supuesto, y el 8 de marzo como el Día de la Mujer. Entonces, digámoslo, estos movimientos van a ir dirigidos hacia la búsqueda de derechos obreros, ¿sí? Esto es algo bien importante. Si no se puede generar una revolución que transforme a todo el mundo, ¿sí? Sí podemos buscar derechos obreros, ¿sí? Y esto que les estoy comentando, híjole, no saben ustedes qué tan importante es. Es tan importante que sus papás, que sí trabajan, o a lo mejor ustedes, que también lo hacen, quién sabe, si tienen jornadas de 8 horas laborales, es gracias a estos movimientos obreros. Si tienen ustedes aguinaldo, es gracias a estos movimientos obreros. Si ustedes tienen servicio médico público, por malo que sea, es parte de los derechos obreros que todos estos movimientos a nivel internacional empezaron a generar para, bueno, en primer lugar, pues tratar de construir el socialismo y en segundo lugar, dar mejores condiciones de trabajo a los obreros, es decir, al proletariado. Bueno, nos vamos a pasar rápidamente, ya nos queda poco tiempo, a este punto, 1914, que es cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Y con la Primera Guerra Mundial, y justo en medio de la Primera Guerra Mundial, se genera la primera revolución socialista, que se va a dar precisamente en Rusia, la Revolución Rusa en el 17, y obviamente aquí la aparición de un nuevo pensador, de un nuevo dirigente, que fue Vladimir Ilich Lenin. Vladimir Ilich Lenin, que junto con otro personaje muy importante, León Trotsky, junto con León Trotsky, van a generar la Revolución Rusa y van a llevar a Rusia, la va a llevar a la conformación del primer país y de la primera experiencia llamada socialista. Aquí está. Y ese país no es más que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy es la URSS, ¿no? Bueno, Lenin y Trotsky van a llegar al poder precisamente a través de una revolución sangrienta, los famosos bolcheviques que llegan, toman el poder, destronan al zar, eliminan al zar, van a hacer la primera experiencia socialista a nivel internacional, y esto inicia precisamente en el año de 1917. Pero, bueno, no todo mundo, bueno, nadie es inmortal, y Lenin muere en el año de 1922 aproximadamente, y a partir de ahí, en Rusia, aparece un líder que se llamó José Stalin y que estuvo en el poder desde 1924 hasta 1952.
muchos de los allegados de Lenin creían que el siguiente, después de la muerte de Lenin, tenía que ser precisamente Trotsky, porque Trotsky fue uno de los, digamos, camaradas más cercanos de Lenin, que además fue el estratega militar que llevó prácticamente al triunfo de la revolución rusa. Pero no, de hecho hubo una enemistad profunda entre Trotsky y Stalin, y Stalin declara a Trotsky enemigo de la revolución, y Trotsky tiene que emigrar, ¿sí? Y tiene que emigrar precisamente hasta México, ¿sí? Donde va a ser asesinado en el año de 1940, ahí en precisamente en la Ciudad de México, en esta zona de Coyoacán. Pero bueno, lo importante aquí es que finalmente este estalinismo lo que va a hacer es institucionalizar el marxismo. La doctrina fundamental del estalinismo es una especie de combinación entre las teorías originales de Marx, que viene desde acá, combinadas con las teorías de la revolución que generó Ilich Lenin, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es que la idea de Marx se cristaliza de algún modo a través de los principios, digamos, dialécticos de la historia, y se cristaliza específicamente en Rusia, y se institucionaliza como socialismo precisamente en este periodo del estalinismo, un periodo muy largo, del 24 al 52, son prácticamente 27 años, 28 años, perdón, del poder de Stalin. Ahora bien, ¿qué pasó con el movimiento obrero? Bueno, solamente para ir cerrando, todavía se realizó una tercera internacional comunista, donde todavía Lenin participó, y desde este punto, Lenin estableció que el gran objetivo de estas internacionales comunistas era llevar a todo el mundo este comunismo. Si había sido posible en Rusia, por supuesto que era posible en todo el mundo. Y entonces se genera esa tercera internacional comunista. Curiosamente, aquí ya en esta tercera internacional acuden algunos intelectuales mexicanos, ¿sí?, que también van a estar, digamos, cercanos a esta ideología marxista. Todavía en 1838 se genera la Cuarta Internacional Comunista, y aquí el que va a liderar el proceso va a ser Trotsky. Aquí es donde se establece, digamos, el conflicto más fuerte con Stalin, y Trotsky tiene que salir, pero inmediatamente, de la URSS, y va a ser recibido en México por dos de los grandes artistas mexicanos, que fue Diego Rivera y Frida Kahlo. Ellos van a ser los salvoconductos para que el presidente Lázaro Cárdenas le dé asilo político a Trotsky, hasta que finalmente, por órdenes de Stalin, Trotsky es asesinado en su casa en Coyoacán en el año de 1940. Ahora, ¿esto significa que se disminuyó o se eliminó el movimiento obrero internacional? Por supuesto que no. El movimiento obrero es más grande que sus líderes. Entonces, por lo menos aquí vamos a encontrar que si la primera gran revolución de carácter socialista se generó en la URSS en este periodo, la segunda, más importante, va a ser precisamente esta, la de China. En el año de 1949 aparece la llamada Revolución China, dirigida por Mao Zedong, y la tercera gran revolución, sobre todo porque nos llegó directamente desde América Latina, va a ser
la Revolución Cubana, por aquí la debo de tener, Revolución Socialista, la ruptura, santo Dios, creo que no la puse, la Revolución Cubana en el año de 1959. Está la Revolución de Corea, la Revolución de Vietnam en el 56, y en el 59, aquí debería de estar la Revolución cubana, y eso es muy importante porque pues prácticamente le da sentido a todos los movimientos obreros de América Latina, porque precisamente Cuba se había convertido al socialismo y eso le daba esperanza a todos los pueblos latinoamericanos. Y entonces, 59, aquí, más o menos aquí. Bien, y entonces, este planteamiento que empezó con Marx de que podíamos organizar a las clases obreras, a las clases pobres, a las clases proletarias, a las clases desposeídas para construir el socialismo, pues por supuesto no se quedó solamente en una teoría, sino que en realidad fue la parte más importante porque constituyó todo un proceso político que transformó el siglo XX, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Coreana, la Revolución en Vietnam, la Revolución Cubana, y por supuesto otros tantos movimientos como la Primavera de Praga en 1969 y bueno, hasta que finalmente en 1985 llega Mikhail Gorbachev como primer ministro de la Unión Soviética. Él ya viene en medio de una crisis internacional muy fuerte y finalmente constituye él un principio de apertura al mercado internacional capitalista, hasta que en 1991 Boris Yeltsin decide la disolución de la URSS en este año, ¿no? Y a partir de 1991, tras la caída de la URSS, es cuando nosotros empezamos a hablar de globalización. La globalización no es más que la expresión de que se ha acabado el socialismo como alternativa política y solo queda en el horizonte económico el llamado capitalismo, es decir, una sociedad basada en la propiedad privada, en el Estado y en la familia. Pareciera ser que aquí se muere Marx, pareciera ser que aquí se acaba el proyecto de Marx, pero no es cierto, porque finalmente la existencia del capitalismo hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, aquí me falta actualizar algunos datos, creo que me quedé en el 2018, entonces habrá que actualizar esta parte, pero bueno, lo cierto es que a pesar de la caída y la disolución de la Unión Soviética en 1991, el movimiento obrero, es decir, el proletariado, el movimiento obrero sigue existiendo, pero además empiezan a aparecer nuevos movimientos sociales. Estos nuevos movimientos sociales no son necesariamente obreros, pero estos movimientos sociales van a ir, digamos, de algún modo, constituyendo la crítica al sistema de globalización o al sistema capitalista globalizado y se van a extender todavía hasta el día de hoy. Una de las cosas interesantes es que en este periodo, lo voy a marcar aquí, 76, 78, 80, de aquí hasta el 2018, por aquí más o menos, en todo este periodo, que algunos autores le han llamado el periodo neoliberal, lo que se buscó fue precisamente echar por tierra, es decir, destruir todo estas luchas y estos derechos que se habían generado por todo este tiempo de lucha social obrera internacional. Y hasta ahora, todavía,
seguimos peleándonos sobre la cuestión de si tenemos o no tenemos derechos al aguinaldo, a los días de vacaciones, a las jornadas de 8 horas, a salarios equilibrados por género, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sigue cuestionado por gente como Donald Trump, como Bolsonaro y como muchos otros más que todavía están, digamos, siguiendo esta política llamado neoliberal, ahora que el comunismo como tal dejó de ser un problema en el año de 1991 y para muchos eso significó la muerte de Marx. No es cierto. Marx sigue siendo vigente en el sentido de que todavía sus categorías nos permiten entender el desarrollo, las contradicciones del capitalismo, sus nuevas modalidades, estas y las que se van a derivar de este proceso de capitalismo y obviamente pues a generar no solamente su crítica, sino también la búsqueda de su posible transformación. Bien, pues yo cierro con esto mi exposición, solamente para comentar, el marxismo no fue solamente una teoría social, sino que también fue una teoría de emancipación social, una teoría de revolución social global, y entonces creo yo que pese a todas las críticas que puede recibir Marx, sigue siendo vigente hoy por hoy en las dos formas, es decir, en la forma de teoría económica, social, política, jurídica, que me permite entender el capitalismo, sus desarrollos, sus contradicciones, sus posibilidades, y por otro lado, la idea de que es necesario seguir emancipando a la sociedad. Bueno, con eso termino. No sé si tengan algún comentario. Nos quedan todavía 4 minutos de clase. A lo mejor podríamos pues dar algunas ideas solamente. ¿Y bien? ¿No se durmieron? Yo creo que sí. O los dejé sorprendidos y no saben ni qué decir. No, yo creo que se durmieron. Bueno, por lo menos Brian y Grisel están despiertos. Sí, es un tema muy interesante y muy largo. En tu tercer sueño, no lo dudo, Grisel. Son temas interesantes porque de algún modo tienen que ver con nuestras realidades, ¿no? Como mexicanos, como latinoamericanos, pues nos tenemos que seguir pensando si debemos de seguir en este sistema capitalista o si existe la posibilidad de seguir luchando por derechos sociales, obreros, colectivos que ustedes tengan. Déjenme darles un mal dato y eso les corresponde a ustedes. Digo, todos los que tenemos más o menos, que venimos de mi generación y que ya tenemos una patita fuera de este mundo, todavía disfrutamos de ciertas situaciones. Aguinaldo, ahorita te contesto, Brian, aguinaldo, seguro social, seguro médico, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos, pero ustedes ya no. Los movimientos obreros, estos que he estado yo insistiendo desde la Primera Internacional hasta nuestros días, han estado luchando por mantener algunas cosas mínimas, arrebatadas al capitalismo, porque el capital no le interesa el bienestar de la gente. O sea, eso es falso. Al bienestar le interesa la ganancia, eso lo hemos comentado ya en otros momentos.
Y entonces, lo cierto es que este movimiento obrero, que ha costado muchas vidas, por supuesto, también, logró arrebatarle a las empresas, a las instituciones, al Estado, servicios, apoyos, este, derechos, que finalmente son, eh, son este tipo de situaciones, ¿no? De las cosas que se han ganado en la historia. Pero ahora, a partir de 1980 para acá, en este proceso neoliberal, ha habido todo un intento del gobierno federal de eliminar todos estos derechos. Eh, no solamente el gobierno, sino el capitalismo en general. Eliminar esos derechos. Bajo el principio de la competencia, tú debes de ser apto para competir en el mercado internacional y en el mercado laboral, y entonces todos los derechos te los tienes que ganar a partir de ese principio del trabajo y la competencia, mientras que los obreros dicen, no, espérate, esos derechos los debemos de tener simplemente porque, bueno, estamos trabajando para ti y pues necesitamos condiciones de bienestar, digo, mínimamente, ¿no? Y entonces, una de las cosas interesantes de los movimientos obreros fue los llamados contratos colectivos. El contrato colectivo fue una estrategia del movimiento obrero para que una vez que tú entrabas a trabajar en esa empresa, ese contrato colectivo defendía tus derechos. Lo que se empezó a hacer desde el año del 80 hasta ahora fue ir eliminando esos contratos colectivos. Por ejemplo, ustedes recordarán el caso de Luz y Fuerza del Centro, que fue eliminada por el señor Calderón. Hay muchas razones por las cuales uno podría explicar por qué se desapareció Luz y Fuerza, pero uno de ellos es precisamente por la eliminación de los contratos colectivos. Si lograba eliminar el contrato colectivo de uno de los sindicatos más fuertes del país, seguramente podría eliminar cualquier contrato colectivo de cualquier sindicato, de cualquier movimiento. Y eso es lo que han estado intentando hacer hasta Enrique Peña Nieto, por lo menos. ¿Sí? Digo, yo no soy López Obradorista, pero mínimamente López Obrador contuvo ese movimiento de eliminar los derechos laborales de los trabajadores. Y en efecto, jubilación, aguinaldo, como nos preguntas, Fabiola, ¿sí? ¿Por qué se están quitando? Bueno, porque así le conviene al capital, porque así le conviene a las empresas. Digo, es dinero finalmente lo que ellos erogan, y lo que ellos andan buscando siempre es multiplicar su dosis de ganancia, su cuota de ganancia, y generar derechos implica necesariamente estar siempre erogando una cantidad para que se vaya generando la posibilidad de todos esos derechos, de la jubilación, del aguinaldo, del seguro médico, del seguro social, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero lo más grave es que sí se hizo un gran avance por parte de las empresas para ir eliminando estos derechos. Y ustedes, a su generación, ya no les va a tocar todo esto. Primero, porque ya no existe, o más bien han querido eliminar la figura del contrato colectivo. De tal modo que ahora ya no puedes ir y formar un sindicato combativo, resistente, sino que ahora pues simplemente vas, firmas tu contrato, y al momento de que firmas tu contrato, también firmas tu renuncia. Y esa firma de renuncia, exactamente, los llamados outsourcing, que es una de las estrategias de control laboral que existen en el capitalismo y en este proceso llamado neoliberal. Pues firmas tu contrato, pero también firmas tu renuncia, y en el momento en que la empresa lo considere, te quitan el contrato y te sacan tu renuncia firmada por ti, y entonces derechos, antigüedad, todo esto se elimina. No hay forma de obtener este pequeño beneficio que implicaría el haber trabajado tanto tiempo para una maldita empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues que el movimiento internacional se ha ido hacia abajo, pero no ha desaparecido, y menos en este momento donde estamos ya en una recesión económica internacional y el Estado va a tener que buscar modos específicos para poder contener todas esas demandas sociales, todas esas demandas laborales y obviamente pues, el principio del derecho del trabajo y del salario que todavía sigue vigente. Y bueno, pues alguien podría decir, oiga maestro, ¿y podemos recuperarlo? Sí, pero la historia, es decir, lo que nos ha enseñado todo este movimiento, toda esta historia del movimiento obrero desde la primera internacional hasta este momento, es que hay que luchar, lo que decía Marx, ¿sí? Hay que organizarse para el cambio social. Ya no llamémoslo revolución social, pero sí al cambio social. Y obviamente eso es una tarea que todavía les corresponde a ustedes. Ahí está. No sé en qué año se le empezó a llamar marxismo, Brian. Por lo menos con Marx no, tampoco con Engels. Es muy posible que la connotación marxismo haya sido más bien una forma de referirse a los textos originales de la obra de Marx y obviamente a su repercusión política e ideológica, pero eso tuvo que haber sido ya a principios del siglo XX, quizás incluso posiblemente en la obra de Rosa Luxemburgo. Aquí la tenemos, aquí la coloqué. Un poco antes del movimiento bolchevique que llevó a la construcción del socialismo, Rosa Luxemburgo junto con la Liga Espartaquista en Alemania, pues hicieron también su intento de llevar el socialismo a Alemania. El resultado fue una muerte muy violenta contra ella y su compañero de vida, y bueno, Rosa Luxemburgo es quizá una de las mujeres teóricas del socialismo que no ha sido tan reconocida, pero que es muy probable que la idea del marxismo se haya generado, o sea, más bien de llamarle marxismo a toda esta teoría de Marx y sus repercusiones en este periodo. No en el periodo de Marx. Marx jamás pensó, así como Cristo jamás pensó que iba a generar un cristianismo, pues Marx tampoco pensó que iba a generar un marxismo. Bueno, pues no sé, ya son las 7:07, ya les robé mucho tiempo, descansen, sigan trabajando y bueno, pues les agradezco a los equipos que han estado trabajando. Por supuesto que yo entiendo que son de pronto conceptos bastante complejos algunas veces, y bueno, entiendo que las exposiciones que ustedes nos puedan generar son solamente para acercarnos a los grandes temas, a los grandes problemas. Por supuesto que no espero ningún acto de erudición de parte de ustedes. Están empezando a tallar el lápiz, están empezando a investigar, y es bueno lo que están haciendo. A veces hay que darle un poquito más de pulcritud a nuestras ideas, ¿no? Pero bueno, el segundo tema es el de Grisel, estructural funcionalismo. Le tocaría la exposición la próxima sesión a Grisel, y bueno, pues agradecer a todos ustedes que hayan estado en esta clase, y por supuesto también pues comentarles, ¿no?, que se sigan cuidando y sigan cuidando a sus seres queridos. Cuídense, muchachos. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense Gracias. mucho. Gracias, profe. Hasta luego, cuídate mucho.